Agradezco la bendición y la oportunidad de poder estar aquí con ustedes hoy. Dios me dio la oportunidad a través del pastor Jorge Alvarenga de la Iglesia Bautista de Getsemaní, que fuera con un grupo de pastores, en los cuales también estaba el pastor Nelson. Y bueno, el pastor Jorge estuvo conmigo allá en Parra. Nos conocimos el año pasado y por la gracia y la providencia del Señor, el Señor me otorgó desde el año 2024 una visa por 5 años para poder venir cuando Dios lo determine a los Estados Unidos. Y pues nos pusimos de acuerdo y este fue el tiempo que Dios me permitió poder estar aquí. Y me ha permitido encuentros divinos, encuentros con propósito, por lo cual también agradezco al pastor Nelson y a Fabio por la oportunidad de conocerles y invitarme esta noche para compartir la palabra del Señor con ustedes. Pude almorzar con Fabio ayer, ¿no? Y fue algo maravilloso, de la posibilidad y la oportunidad de que si Dios abre las puertas, poder estudiar la maestría ahí en el seminario de aquí de New Orleans. Y no teníamos previsto que pudiera estar aquí esta noche, pero en la reunión hoy que teníamos los pastores en Nova, pues ahí se concretó con el pastor Nelson y Dios nos permitió poder estar aquí en esta noche. Así que gracias al Señor y gracias al pastor Nelson y Giovanni y por darme Fabio, por darme la oportunidad de poder estar aquí en esta noche. Bueno, mi nombre, como ya lo presentó el pastor, no sé si la que va para adelante es la flechita, ¿no? ¿Está ahí? ¿Cómo le doy? En el cuadrito. Esto es nuevo para mí, hermano. Tengan paciencia conmigo. Sí. Ok. ¿Para adelante? Ok. Abajo adelante. Muy bien, gracias. Pues mira, les presento a mi familia. Mi esposa se llama Nadiuska. Llevamos 26 años juntos, 21 de matrimonio, 5 de novios, porque no teníamos dónde vivir. Tuvimos que construir nuestro cuartico para poder casarnos. Y gracias al Señor, el Señor nos ha dado dos hijas preciosas. La mayor, ahí esa es la celebración de los 15 años, cuando pudimos tirarle una fotico. Y se llama Anaquilia, tiene 16 años actualmente. Y nuestra hija menor, Surisadai, tiene 13 años, va a estar cumpliendo, si Dios lo permite, 14 en este año. Y estamos sirviendo ahí en La Habana, en una localidad, en un municipio que se llama Arroyo Naranjo, en un reparto que se llama Parra, que es como para ustedes, como parroquia, algo así puede ser, donde hay mucha idolatría, donde hay mucha droga y se está vendiendo como caramelo. Actualmente es uno de los tantos problemas que tenemos en Cuba. Así que por favor, oren por nosotros en Cuba. Quisiera invitarle a buscar la palabra del Señor en Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9. Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisaren la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente,
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra que es suficiente, tu palabra que nos guía, tu palabra que nos enseña, Señor. En este momento, Dios, que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones, ministre en nuestras almas, Señor. Que nos alimentes con tu palabra, nos fortalezcas, nos animes, nos desafíes, Señor, para que, oh Señor, podamos ser hombres y mujeres que caminemos en tu verdad, que glorifiquemos tu nombre, Señor, que testifiquemos de ti donde quiera que tú nos lleves. Señor, háblanos. En el nombre todopoderoso de Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Recuerdo el tiempo en que el Señor me confirmó que era el momento, el tiempo de comenzar los estudios en el seminario. Ya Él me había confirmado llamado, pero el tiempo en que Él me confirmó que era el tiempo de comenzar, tuve la entrevista en el seminario. Me dijeron, vas a comenzar el semestre siguiente. Y yo dije, ok. Cuando llegué a mi casa, todo bien. Y esa noche no pude dormir prácticamente. Venían pensamientos a mi mente de, tú estás loco. Tú sabes lo que tú estás haciendo. Tú sabes lo que enfrenta un pastor. ¿Y cómo tú vas a pastorear si tú no sabes nada de pastorear? Tú sabes lo que tú te estás metiendo. Y me viraba para aquí y me viraba para allá. Me levanto bien temprano en la mañana, como me gusta tener mi tiempo con Dios antes de emprender todas las cosas. Y me gusta tener una lectura continuada de las Escrituras en mi devocional con Dios. Empezando por Génesis, por orden de acontecimientos. Y así leyendo 2, 3, lo que el Señor me dé. Y donde Dios me hable, ahí puedo estar meditando. Y ¿saben ustedes qué me tocaba leer? Comenzar a leer ese día en la mañana. Josué 1:9. Donde en medio de todos esos pensamientos, de todas esas preocupaciones, de todo ese temor, Dios me estaba diciendo, oye, esfuérzate y sé valiente. Yo te he llamado y yo voy a estar contigo. Por eso es que en esta noche quisiera compartir este tema. Esfuérzate y sé valiente. Esa palabra divina me ha sostenido, me ha alimentado, me ha animado, me ha guiado hasta aquí. Por eso también hay un pensamiento que alguien escribió y dice, Dios no nos dice que confiemos en nuestro liderazgo, en nuestras habilidades. Me concentré en mí, viniendo pensamientos. ¿Y cómo tú lo vas a hacer? ¿Y tú sabes cómo se pastorea? ¿Y tú sabes lo que enfrenta un pastor? Dios no nos dice que confiemos en nuestro liderazgo, sino en su presencia. La valentía cristiana nace cuando creemos que el Señor ya está en el futuro al que nosotros tememos entrar. Dios está orando y ese es nuestro Dios. Y a veces cuando en ocasiones, como ser humano, me he desanimado, he tenido humanamente, porque ustedes saben que los pastores somos seres humanos, ¿no verdad? ¿Usted está seguro de eso? Como ser humano,
me he sentido desanimado. He sentido a veces deseos de colgar los guantes. ¿Sabes qué me ha pasado? He ido a visitar a otro pastor en alguna otra provincia en Cuba. He ido a visitar a alguien y yo desanimado, yo sintiendo deseo de colgar los guantes. ¿Saben qué me he encontrado en la sala de esa casa? Incluso en una ocasión en un baño, cuando voy al baño. ¿Saben qué me he encontrado? Un cuadro de Josué 1:9, donde Dios una vez más me está diciendo: oye, esfuérzate, levántate, yo te sostengo, yo estoy contigo. Dios confirmando su llamado. Así es nuestro Dios. Dios escogió a Josué y le dio una misión. Y para esa misión Josué debía de esforzarse. Esa palabra significa duro, significa forzudo, significa firmeza. Josué debía de estar firme en lo que Dios le había mandado. También él debía de ser valiente. Esa palabra significa osado, decidido. En el idioma de nosotros los latinos, echado para adelante. Un poquito echado para adelante. Vamos para allá. Vamos para allá. En el nombre del Señor. Significa aquellos que no evitaban o no se detenían ante situaciones de pruebas. Podían ser sacudidos, pero se mantenían firmes. Aquellos que entienden y que creen que nosotros como seres humanos muchas veces en medio de las tormentas estamos temblando, ¿no es verdad? Pero nos agarramos de la roca inconmovible que nunca tiembla, y ese es Jesucristo. Y Él permanece fiel siempre. Sí, ¿con qué contaba Josué para esforzarse y ser valiente? Josué contaba en primer lugar con la victoria de Dios. Josué contaba en segundo lugar con la guía de Dios. Y Josué contaba en tercer lugar con la presencia de Dios. Mis amados hermanos, si tú y yo hemos nacido de nuevo, si tú y yo le pertenecemos a Cristo, si tú y yo somos hijos de Dios, también tenemos una misión de Dios aquí en este país: hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Tenemos una misión, tenemos un mandato de parte de nuestro Dios. Aquí estamos, mi hermano, con un propósito divino. Tú y yo vamos camino a la patria celestial. Como dicen los dominicanos, ¿hay algún dominicano aquí? Es para allá que vamos. Mira, es para allá que vamos, para la patria celestial. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable para la gloria de su nombre. Estamos aquí con un propósito: para que anunciemos y proclamemos a Cristo, porque Él, Cristo, sigue siendo el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Solamente tenemos una misión. Como Josué, podemos esforzarnos y ser valientes, no temer ni desmayar, no detenernos ante situaciones difíciles, amenazas, persecución, porque también como Josué contamos, en primer lugar, con la victoria de Dios. Versículos 3 y 5. Dice el Señor: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, también yo voy a estar contigo. No era que Josué no enfrentaría momentos difíciles. No era que Josué no enfrentaría batallas en las que a veces podía sufrir un rasguño, le metieran una herida. Lo que Dios le estaba diciendo era que él iba a enfrentarse a la batalla, sí,
Él iba a fajarse duro, sí, pero nadie le iba a hacer frente en el sentido de que iba a interponerse en los planes y en los propósitos que Dios tenía para con su pueblo y para con Josué. Nadie. Porque Dios iba a cumplir su propósito en la vida de Josué. Hermano, para nosotros no significa que estemos siempre en victoria. A veces alguien nos pregunta, ¿y cómo te sientes? No, en victoria, en victoria. A veces estamos tristes. A veces usted no está triste. Y qué bueno que usted pueda decir, estoy un poquito triste, pero yo sé que el Señor va a estar conmigo, que el Señor me va a ayudar. A veces nosotros podemos sentirnos desanimados. En Cuba nos sentimos frustrados muchas veces. Porque lo que tal vez ustedes puedan dar una vuelta aquí en 15 minutos y resolver 2 o 3 cositas, 2 o 3 necesidades. Mis hermanos, a veces nos pasamos un día entero dando vueltas y no resolvemos una cosa. Porque no la encuentra. O porque es bien difícil. A veces podemos sentirnos desanimados. A veces podemos sentirnos como Pablo en una ocasión, como él expresó, derribados. Pero nunca derrotados. Porque estamos en el ejército del Dios que ya tiene la victoria. Estamos en el ejército de Dios. Más poderoso es el que está en nosotros, dice su palabra, que el que está en el mundo. Podemos confiar, amados hermanos, en Dios y su palabra. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Él se hizo carne y vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar a los pecadores. Él sufrió en la cruz del Calvario lo que tú y yo, mi hermano, merecíamos. Él derramó su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado. Él murió. Pero al tercer día resucitó. Por eso estamos aquí hoy. Porque nuestro Señor vive. Porque nuestro Señor reina. Aleluya. Nuestro Dios todopoderoso reina. Miren, al final del día, como dice un amigo mío puertorriqueño, al final del día, no es un presidente aquí en los Estados Unidos, no es un presidente en Cuba, no es un presidente en Rusia, no es un presidente en China. Al final del día, es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien está gobernando en este universo. Y Él está cumpliendo su propósito. Y todas las piezas se están moviendo para cumplir su propósito y para que su nombre sea glorificado. Él está con su pueblo. Sí, mis hermanos. Él vive porque la muerte no podía retenerlo. Y de eso habla Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 54-58. Ahí en el capítulo 15 habla de la resurrección, está hablando. Y Pablo está diciendo, porque algunos estaban enseñando que no había resurrección. Y Pablo tiene que decir, no, si no hay resurrección, bueno, van a nuestra fe, van a nuestra predicación, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero Pablo dice, no, sí, y él explica y habla ahí, menciona los argumentos. Y él en el versículo 54, vamos ahí, a 1 Corintios capítulo 15. Estoy tratando de agilizar el tiempo, pues si no me invitan a predicar más aquí, si me demoro demasiado. 54, 58. Dice la palabra del Señor. Dice Pablo ahí, está hablando de lo que es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Dice Pablo, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y tú y yo y todos los que hemos creído en Cristo podemos preguntarnos y decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, dice Pablo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué cosa? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo tenemos la victoria, en nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo termina por eso diciendo ahí, así que amados hermanos míos y amados, estad
Tenemos la victoria en Cristo. Nuestro Señor vive, nuestro Señor resucitó. Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es ¿qué? No es en vano. Sí, no es en vano, porque Cristo vive. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni escasez, ni desnudez, ni peligro, ni el ice nos puede separar del amor de Cristo. Ni el ice, porque el Señor está con nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? En Cristo somos más que vencedores. Podemos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, porque el Señor está con nosotros. Porque Él está orando, hermano. Porque el Espíritu Santo de Dios sigue convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a los pecadores. Él sigue haciendo su obra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y permanece para siempre. No es en vano, mis amados hermanos. No es en vano. Así que adelante, mi hermano. Tú y yo podemos cumplir la misión que tenemos aquí en esta tierra, porque en primer lugar tenemos ¿qué cosa? La victoria de Dios. En segundo lugar, como Josué, podemos también esforzarnos, ser valientes, no temer ni desmayar, no detenernos ante situaciones difíciles de escasez, oposición, porque también como Josué tenemos ¿qué cosa? La guía de Dios. El Señor a través de su siervo le dijo ahí: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué, medita en él. Medita lo que tenía, la revelación de Dios que tenía hasta ese momento. Nunca se aparte de tu boca. Medita en Él de día y de noche para que tú guardes, hagas conforme a lo que Él está escrito. Y esa es la única manera, Josué, que entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vida de obediencia, una vida rendida a Dios. Josué necesitaba, mis amados hermanos, una guía. Josué necesitaba saber qué hacer y Josué también necesitaba saber qué no hacer. Pero ¿sabes qué? Me encanta algo de la vida de Josué. Para conocer más de Dios, necesitamos pasar más tiempo en su presencia. Necesitamos pasar más tiempo en su presencia para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y vivir en obediencia. Y también transmitírsela y enseñársela a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las futuras generaciones y a todos los que Dios nos ponga en nuestro camino para la gloria y la honra de su nombre. Me llama un detalle, la atención, un detalle en la vida de Josué. Dice en Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Ustedes saben la relación que Dios tenía con Moisés, que le estaba revelando la ley, su palabra. Y hablaba Dios con él como habla cualquiera a su compañero. Pero Moisés dice que volvía al campamento. O sea, y él volvía al campamento. Pero hay un pero ahí. Siempre que hay un pero, hay que detenerlo. ¿No verdad, profe? Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Nunca se apartaba. Estaba ahí, admirado por la presencia de Dios, admirado por la gloria de Dios, admirado por la revelación de Dios. Él deseaba conocer más de Dios, pasar más tiempo en la presencia del Señor. Mis amados hermanos, así también debemos de ser nosotros. Dios nos ha dado su palabra. Hay un gran tesoro espiritual en la palabra de Dios. Él quiere hablarnos. Él quiere hablarte, mi hermano, mi hermana. Él quiere hablarte cada día en su palabra. Él tiene un mensaje que enseñarte, que darte cada día en su palabra.
Qué maravillosa es su palabra. Cuánta delicia espiritual nosotros encontramos en la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios sigue siendo nuestra única regla de fe y de práctica. La Biblia, la palabra de Dios. Se seca la hierba, dice Isaías, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro, ¿qué hace? Permanece para siempre. Segunda de Pedro 1:19 dice ahí el apóstol: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Así, hermano, necesitamos prestar atención a la palabra de Dios. Necesitamos pasar más tiempo en la palabra de Dios. ¿Qué tiempo estás dedicando en tu vida para escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios? Tú con el Señor. Nosotros como seres humanos podemos abrir mucho el Facebook, el Instagram, las redes sociales, pero estamos abriendo la palabra de Dios para escuchar la voz de Dios. Para cuando tomemos decisiones, nosotros podemos preguntarnos: Señor, ¿qué tú dices en tu palabra con respecto a esto? Señor, ¿cómo yo puedo priorizar tu reino como lo primero? ¿Cómo yo puedo darte gloria a ti en mi vida, con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, en la iglesia donde tú me has puesto? Hermano, las cosas que hay en este mundo nos entretienen, pero la palabra de Dios nos edifica. La palabra de Dios nos alimenta. La palabra de Dios nos sostiene. La palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios nos anima. La palabra de Dios nos enseña. Sí, en medio de estos tiempos, la palabra de Dios sigue siendo, en medio de estos tiempos oscuros de tiniebla, la palabra de Dios sigue siendo una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. Pablo le dijo a Timoteo, en su segunda carta, la estaban estudiando hoy, un grupo de hombres. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Pablo dice ahí a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparada para toda buena obra. ¿Tú quieres ser un hombre que glorifique el nombre de Dios? ¿Tú quieres ser una mujer que glorifique el nombre de Dios? ¿Tú quieres ser un esposo que glorifique el nombre del Señor? ¿Tú quieres ser una esposa que glorifique el nombre de Dios? Un hijo, una hija, un padre, una madre, un ciudadano del reino de Dios aquí en esta tierra que glorifique el nombre del Señor. Ahí está en su palabra. Ahí está, mi hermano. Tenemos la guía perfecta. La palabra de Dios es suficiente, la necesitamos. El salmista dijo en el Salmo 119, versículo 97, él expresó y dijo: oh, cuánto amo, oh Jehová, cuánto amo yo tu ley. Todo el día. Es ella mi meditación. Mi amado hermano, es la Biblia nuestra meditación. Es la palabra de Dios de lo que más nos estamos llenando. Respondamos con sinceridad delante de la presencia del Señor. La palabra de Cristo está morando en abundancia en nosotros. Que buscamos manera, cuando Dios nos habla, buscamos manera y le preguntamos: Señor, ¿cómo yo puedo aplicar esta verdad a la vida diaria? Enséñame y dame el poder para vivir tu palabra. Esas son nuestras oraciones también. Sí, mis hermanos, como Josué, nosotros podemos esforzarnos, ser valientes, no temer, no desmayar,
no detenernos ante situaciones difíciles, porque en primer lugar tenemos la victoria de Dios. En segundo lugar tenemos la guía de Dios. Y en tercer lugar tenemos ¿qué cosa? La presencia de Dios en nuestras vidas. Su Espíritu Santo, que hemos sido sellados el día que el Espíritu Santo de Dios nos convenció de pecado. Vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe y pusimos nuestra fe en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas. Hemos sido sellados para siempre. Es la garantía de nuestra herencia. Gloria a Dios. El Espíritu Santo. Y la tercera persona de la Trinidad. Y el Señor le dijo a Josué, mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Podemos esforzarnos y ser valientes, no temer y no desmayar, porque el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. ¿Qué dice Hechos? Hechos 1:8. El Señor le dijo ahí a sus discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esos discípulos que en un momento determinado vieron al Señor ahí en la cruz del Calvario, hicieron así. Nada más que todo se estaba preparando para eso. Patica, ¿para qué te quiero? Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios, fueron testigos. Y en medio de las persecuciones, le oraron y pidieron al Señor, danos fuerza y fortalécenos para continuar testificando de ti. Y muchos hombres y mujeres en la historia del cristianismo no negaron su fe, porque creyeron firmemente que su Señor vive y que su Señor reina. Sí, mis hermanos. Esta misión que Dios nos ha dejado aquí en la tierra, mi hermano, no depende de ti ni depende de mí. Depende del Señor, Dios Todopoderoso. Nosotros somos insuficientes. Dios es suficiente. La obra es de Él. Y Él nos ha llamado por su gracia a unirnos a lo que Él está haciendo. Y nos ha dado su Espíritu Santo. Si dependemos de su Espíritu Santo, rendidos a Él, y nos llenamos de su presencia. Yo tuve temor, estaba mirándome a mí. Pero cuando yo dije, no, si es Cristo quien me llama, yo no sé nada, yo no tengo palabra. Tremendo tímido que soy. Y cada vez que me paro aquí, en algún lugar, como Dios me recuerda cuánto necesito depender de Él. Y en ese momento, entonces, cuando miramos a Cristo, es que decimos, Señor, tú, dame más de ti, que pueda menguar al yo, para que crezcas tú. Te necesito, Señor. Y buscamos más de Él, porque le necesitamos. Él por su gracia nos ha llamado para unirnos a lo que Él está haciendo. ¿Ustedes recuerdan el pasaje de Pedro y Juan? Cuando fueron al templo a orar, en Hechos capítulo 3, y subieron ahí, estaban subiendo, y había un paralítico, y el hombre se acerca y le dice a Pedro, ahí, dame una monedita, algo que tengo hambre, ustedes saben. Y Pedro se para, lo mira y le dice, hijo, no tengo ni un kilo prieto picado por la mitad. Estoy pasmado, estoy broke, ¿no? Broke. Pero, de lo que tengo, yo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y ese paralítico se levantó y anduvo por el poder del Espíritu Santo de Dios que estaba orando en ellos. Y que también, para la gloria de Dios, está orando en ti y en mí. Su poder no ha disminuido. No hay excusa, hermano. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Tú puedes llevarles la palabra de Dios
a otros que están perdidos en este mundo en el cual Dios nos ha puesto. Tú puedes ejercer el don del Espíritu Santo de Dios que Él te ha dado. Todos los creyentes que hemos creído en Cristo Jesús, al menos Él nos ha dado un don. Algunos le ha dado 2, 3 dones, pero al menos nos ha dado un don. Tú puedes ejercer el don que Dios te ha dado. Créele a Dios, ríndete a Él y dile: Señor, aquí estoy, usa mi vida. Ora y busca la dirección de Dios. Acércate a los pastores, dile: yo quiero servir. Si no conoces cuál es tu don, pues ayúdenme para poder encontrar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios y su palabra cuál es el don que Dios me ha dado. Pero levántate. Dios no necesita de ti ni de mí, pero Dios te ha dado la bendición de usarte para extender su reino aquí en esta tierra. Levántate, mi hermano, mi hermana. Sí, nos ha dado su Espíritu. Y qué bueno es que tú puedas levantarte y decirle a Él: aquí estoy, Señor, úsame con el poder de tu Espíritu Santo. Qué maravilloso, mi hermano, es saber, creer y experimentar que Él también ha dicho para ti y para mí hoy: no te dejaré ni te desampararé. Yo estoy con ustedes, con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Como dice Pablo en Filipenses: el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él termina lo que empezó para la gloria y honra de su nombre. Él es fiel y verdadero. Dios con nosotros, Dios en nosotros y Dios por nosotros. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Amado hermano, podemos estar firmes y constantes, esforzarnos, ser valientes, no temer ni desmayar, porque tenemos, en primer lugar, la victoria de Dios. En segundo lugar, tenemos la guía de Dios. Y en tercer lugar, tenemos la presencia de Dios. Eso fue, hermano, un alimento. Esas palabras fueron una fortaleza. Esas palabras fueron una seguridad para Josué. Esas palabras en mis momentos de debilidad y en muchos momentos de debilidad, porque somos seres humanos y somos débiles. Cuán débiles somos. Fueron un alimento, fueron una seguridad para mi vida. Y esas palabras también son un alimento, son una seguridad, son una confianza para tu vida también. Porque el Señor también te sigue diciendo en esta misión que te ha dado aquí en esta tierra: esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. ¿Ustedes recuerdan la historia de ese gigante que se llamaba David y ese pequeño que se llamaba Goliat? ¿Ustedes recuerdan esa historia? ¿Ustedes recuerdan la historia de ese gigante de la fe que se llamaba David y ese pequeño que se llamaba Goliat? ¿Ustedes recuerdan? Bueno, nosotros allá, cuando los niños cantábamos una canción con los niños, que no sé si la cantan aquí, que es: era un gigante llamado Goliat con una grande espada. Era un pequeño llamado David con una pequeña onda. Puso la piedra en la onda y la onda vueltas dio. Puso la piedra en la onda y la onda vueltas dio. Vueltas y vueltas y vueltas dio y el gigante se cayó. Vueltas y vueltas y vueltas dio y el gigante se... Entonces los niños, cuando lo levantamos con los niños así, ¡blum!, se cayó el gigante. Y David cogió la espada y le cortó la cabeza a ese gigante. Pero antes de que eso pasara, David llegó ahí porque su papá lo mandó a llevar la comida a sus hermanos ahí a la guerra. Estaban ahí en el campo de batalla. ¿Ustedes recuerdan la historia? Y él fue obediente y él fue. Y cuando llega, ve a ese pariente ahí ofendiendo a los escuadrones del Dios vivo. Y él, que era un muchacho, pero
¿Qué relación con Dios estaba teniendo David? Que así como cuando él cuidaba las ovejas de su padre, él decía, oye, así mismo hace Dios conmigo. Es mi pastor. Me cuida, me lleva a lugares de delicados pastos, me hace descansar, está conmigo, no me deja. Y este hombre, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo este hombre? Ofendiendo a los escuadrones del Dios vivo. Y todos los generales y todos los comandantes y toda esa gente, mira, para ti, ¿para qué te quiero? Habían perdido. Yo estaba mirando. Y aquí no hay nadie que enfrente a este gigante. No hay nadie. Yo estoy dispuesto. Dice, muchacho, tú estás loco, estás tranquilo. ¿Qué tú vas a enfrentar a este gigante si se han perdido una experiencia militar tremenda? Aparte, ¿tú no ves lo grande que está? No, yo voy a enfrentarlo. Pero muchacho, yo voy. Bueno, póngale una armadura a este muchacho, a ver. Porque hay que protegerlo, pues, para que no lo aplasten y no lo hagan un tachino. Los plátanos esos lo aplastan. Y le pusieron la armadura. No, que va, esto no sirve, esto no puedo caminar, esto es muy grande. Yo voy con la onda. Y él dijo algo ahí, detalle. David dijo, Jehová, que me ha librado de las garras del león. El mismo Dios que me ayudó a enfrentar a los leones para cuidar las ovejas de mi padre. El mismo Dios que me ayudó a enfrentarme a los osos para cuidar las ovejas de mi padre. Es el mismo Dios que me va a ayudar a librar, a vencer a este gigante. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El mismo Dios. Mis amados hermanos, es el mismo Dios. El mismo Dios. Debemos de creerle a Él. Porque sigue siendo el mismo. Su poder no ha disminuido. Él sigue siendo el mismo Dios todopoderoso. Su Espíritu Santo no ha disminuido. Sigue siendo el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios. Debemos de creerle a Él. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, levántate y sé valiente. Sí, levántate y sé valiente. Porque Dios quiere usarte por su gracia. Levántate y si no estás unido sirviendo algún ministerio en esta iglesia, dile, Señor, yo no sé cómo, no tengo la sabiduría, pero yo quiero servirte. Tú eres mi Dios, tú me sacaste de las tinieblas, tú me traíste a tu luz admirable. Señor, yo estoy agradecido contigo toda una eternidad. Estaremos ahí para celebrarte y aquí vamos camino allá. No vamos a echar raíces aquí en esta tierra. Nadie va a echar raíces aquí en esta tierra. Vamos camino a la patria celestial. Únete a lo que Dios está haciendo, levántate. Levántate y créele a Dios. Es el mismo Dios que va a obrar en tu vida, que te va a dar palabra, que te va a dar sabiduría, que te va a usar para su gloria. Levántate, mi hermano, mi hermana, porque Dios está contigo. Dios nos ha dado la victoria en Él. Dios nos ha dado su palabra y Dios nos ha dado su presencia. Y mi amigo, no sé si esto lo están sacando ¿está grabado esto? ¿O sí? No sé dónde están las cámaras, pero mi amigo, mi amiga, que nos estás escuchando, también a ti te digo, si no has conocido a Jesucristo, el reino de los cielos, el reino de los valientes. Solo los valientes, creyéndole a Dios, extienden para tomarlo y lo arrebatan. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado trae muerte física, muerte espiritual, separación de Dios. Dice Romanos 6:23 también que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ven a Cristo. Pon tu fe en Cristo Jesús, porque solo hay vida eterna, salvación y esperanza en Él.
Que el Señor les bendiga. Gracias, mis hermanos, por darme esta oportunidad.